su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga. Qué bueno poder conectarnos por este medio, la iglesia digital, como le llaman algunos. Si bien lo mejor que hay es congregarnos en forma presencial, pero a veces por fuerza mayor no podemos hacerlo y tenemos esta herramienta que es la iglesia digital. Así que bueno, te damos la bienvenida por haberte conectado. Y bueno, hoy estamos finalizando nuestra serie de mensajes que hace 7 semanas comenzamos. ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, ya la semana pasada empezamos a decir, bueno, ya estamos llenos del Espíritu Santo. Semana a semana Dios ha ido moldeando nuestra mente y nuestro corazón, derramando de su Espíritu y de su gracia en cada uno de nosotros. Necesitamos vivir bajo la presencia de Dios, porque la presencia de Dios nos transforma. La presencia de Dios nos ayuda a alcanzar los propósitos que Él tiene para con cada una de nuestras vidas. Así que hoy, para finalizar, Dios quiere ampliarte la visión. Es mucho más grande de lo que vos te podés imaginar lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestra vida. El propósito de Dios no es que cumplas ciertos ritos religiosos, que vengas un rato cada fin de semana a la congregación, te vayas y después vivas a tu manera. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios lo vemos en Hechos 1:8. Dice así la palabra: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y ahí viene la razón. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Entendés por qué Dios quiere llenarnos del Espíritu Santo? Porque tiene un propósito, que nosotros seamos testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestra vida. ¿Cuál es el rol de un testigo? Cuando hay un accidente, empiezan a preguntar ¿quién vio? ¿Quién vio? Y alguien dice, bueno, no vi nada, no nos servís. Y viene alguien y dice, no, yo vi todo. Bueno, esa persona que vio todo tiene evidencias para aportar y es valioso. De la misma manera, un testigo tiene evidencias de que Dios vive, de que Dios es real, de que Dios ha transformado cada una de nuestra vida. Jesús está vivo y de eso somos testigos. ¿Y cuál será la tarea de un testigo? Bueno, 3 cositas. Primero, hablar la buena noticia. Dice Marcos 16:15. Jesús le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda la gente. ¿De qué buena noticia habla? De que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Cuando Jesús murió por mi culpa, por mis pecados. Y esa es la buena noticia, que Dios perdonó nuestros pecados, que perdonó nuestro fracaso, nuestra miseria. Tenemos un nuevo comienzo. Esa es la buena noticia, que si tenés tu vida arruinada, en Cristo comenzás a tener un nuevo comienzo, como dice Pablo, de modo si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación hecha por Dios. Entonces, eso es lo que hace un testigo. Habla de lo que Jesús hizo, la buena noticia. Nos salvó, nos perdonó y nos transformó. En segundo lugar, es reconciliar a las personas con Dios. ¿Cuál será el principal problema del mundo? Bueno, uno dice, hay tantas cosas. Bueno, vamos a hacerlo algo más pequeño. ¿Cuál será el problema de nuestro país? Argentina. ¿Viste cómo estamos con la inflación, con los problemas políticos, los problemas sociales? No estamos bien. Entonces, ¿cuál será el problema? La verdad que si el problema nuestro del mundo y de Argentina fuera la economía,
bueno, Dios hubiera enviado un economista para salvarnos. Si el problema del mundo y de nuestro país hubiera sido un problema social, bueno, hubiera enviado un gran psicólogo, un psicólogo trascendente para ayudarnos. Pero ese no es el problema. Si el problema hubiera sido un problema de salud, Dios hubiera enviado un médico con premio Nobel para poder ayudarnos a cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? El problema del mundo y el problema de Argentina no es un problema económico, no es un problema político, es un problema espiritual. Y en ese problema espiritual es que le hemos dado la espalda a Dios. Nuestro país es un país muy rico, tiene de todo, sin embargo está arruinado, está quebrado, está fundido. ¿Por qué? Porque los argentinos le dimos la espalda a Dios, nuestros gobernantes le dieron la espalda a Dios, así que nuestro problema es un problema espiritual. Por eso Dios nos envió un Salvador, lo que estamos necesitando. Y ese es nuestro rol como testigo, de reconciliar a la gente, volverla en su amistad con el Creador por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 17 en adelante, Dios no nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que nosotros arruinamos todo. Arruinamos nuestra vida, nuestro país, nuestra familia, arruinamos nuestros proyectos. Pero la buena noticia es que Dios envió un Salvador para que vos y yo nos reconciliemos con el Creador y de esa manera podamos estar restaurados. En tercer lugar, ya vimos que un testigo es alguien que va a hablar una buena noticia. Nuestros pecados fueron perdonados. En segundo lugar, ¿qué va a hacer? Va a reconciliar a las personas con Dios que por medio del pecado, un problema espiritual, se distanciaron. En tercer lugar, un testigo va a discipular nuevos seguidores de Jesús. Uno de sus últimos mensajes que le dio a sus discípulos antes de partir de este mundo, Jesús, es lo que conocemos como la Gran Comisión. Y esto se encuentra en Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús le dijo así a sus discípulos y nos dice a nosotros también. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Cuando Jesús le dijo esto a sus discípulos, ninguno preguntó, una pregunta, maestro, ¿qué es un discípulo? Nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque todos sabían qué es lo que es un discípulo. Es lo que Jesús hizo con ellos durante 3 años y medio. Por eso ellos sabían lo que es hacer un discípulo. Bueno, 3 cosas es un discípulo. Es lo que hay que hacer con una persona para discipularla. En primer lugar, Jesús llamó a estas personas. Unos estaban pescando, otros estaban cobrando impuestos, los encontró en la calle y los llamó. ¿Para qué los llamó? Para guiarlo a una experiencia personal con Dios. Los guió a un encuentro con Dios. Eso es discipular. En segundo lugar, les enseñó a orar. Les enseñó a interpretar las Escrituras y además les enseñó a vivir la dinámica de vivir llenos del Espíritu Santo. Eso es discipular. En tercer lugar, les enseñó a vivir conectados unos con otros como familia. Es decir, no vivir un cristianismo aislado, sino conectados como grupo, como familia de fe. Estas 3 cosas es discipular. ¿Las repasamos? Bueno, guiar a una persona a un encuentro personal con Dios. Segundo, enseñarle a orar, interpretar las Escrituras y tener una vida dinámica guiada por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, a estar conectados unos con otros para formar la familia de fe que es la iglesia del Dios viviente.
Una pregunta, como diciendo, voy a meter el dedo en la llaga. ¿A quién estás discipulando en estas últimas semanas, en este último tiempo? ¿A qué persona has dedicado tu tiempo para guiarla a un encuentro con Dios, para enseñarle a orar, para enseñarle a interpretar las Escrituras, para enseñarla a vivir llena del Espíritu Santo? ¿A quién estás entrenando para que se conecte con otras personas y formen la iglesia del Dios vivo? ¿Sabes qué? Podemos hacer muchas cosas lindas dentro de lo que es la iglesia, como tocar la guitarra, podemos tomar mercadería y repartirla a los pobres, pero te voy a decir algo, ninguna de esas cosas es tan importante como discipular. Si vos haces muchas cosas en la iglesia y no estás discipulando a alguien, déjame decirte que has perdido el foco de tu misión. Estás entretenido en cosas que a lo mejor no son malas, pero lo más importante que Dios te encomendó como testigo es que estés discipulando a otra persona. Nuestra iglesia cuenta con muchos recursos para esto. Cuenta con estudios bíblicos, con grupos pequeños, con mesas redondas. Son herramientas que tenemos para que cada uno sea un facilitador, un líder, un guía y pueda comenzar este trabajo que Dios nos encomendó. Vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Sé que te puede incomodar esto, pero es la palabra de Dios y es realmente, como el título de este mensaje, misión inevitable. No la podemos evitar. Es lo que Dios nos ha comisionado y tenemos que realizarlo. Ahora, ya vimos la tarea de testigo. Dijimos que tenemos que hablar la buena noticia, reconciliar a las personas con Dios y hacer discípulos. 3 cosas. Ahora vamos a ver en qué lugar hacemos esta tarea, en qué parte del mundo somos testigos. Bueno, vamos a ver 3 áreas diferentes, ¿sí? En primer lugar, las personas más cercanas. Jesús en nuestro texto le dice, me serán testigos, ¿dónde? Jerusalén, ¿sí? Los vecinos, ahí donde vive la gente. Por lo tanto, el primer área donde tenés que ser un testigo es en tu propia casa. Hubo un hombre endemoniado que tuvo un encuentro con Jesús, vivía en los cementerios, vivía en un estado deplorable, pero Jesús lo rescató de ese infierno. Y él, cuando se dio cuenta de la nueva vida que encontró en Cristo, decidió seguirlo y le dijo, Señor, te seguiré. Pero Jesús le dijo lo siguiente, Marcos 5:19, ve a tu casa y a tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. No le dijo, enseñale teología, no le dijo, aprendete los 66 libros de memoria de la Biblia. Le dijo, anda a tu casa y contale lo que te pasó. Contale que yo te salvé, que te cambié la vida. Entonces, nuestro primer área es nuestra propia familia. Claro que no es fácil, porque cuando uno le empieza a hablar de Dios a nuestros seres queridos, nos miran y nos dicen, salí, si yo te conozco, yo sé quién sos vos, y la verdad es que tienen razón. Pero ¿sabés qué? No tenemos que hablar de nosotros, qué grandiosos somos, gracias a Dios, porque no tenemos mucho que contar de nosotros mismos. Sí tenemos que contar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo bondadoso y de lo misericordioso que Dios es en nuestra vida. Así que, en segundo lugar, tenemos otro área, nuestra comunidad. Dice, no solo en Jerusalén, sino por toda Judea. Para nosotros sería toda la provincia de Mendoza. A los mendocinos tenemos que predicarle el Evangelio, a la gente que vive en nuestra ciudad, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con cuántas personas te relaciones en tu vecindario, donde quiera que te movas, a esas personas les tenés que hablar de Cristo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, el apóstol Pablo nos dice de qué manera tenemos que hacerlo. En Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6, él dice así, vivan sabiamente con los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales, tengan la respuesta adecuada
para cada persona. Si estás conversando con un cliente y ese cliente entra en confianza con vos y de repente te empieza a hablar de un hijo que tiene problema, de una esposa que tiene problema de salud, ahí hablale sabiamente y empezá a hablarle de Jesús, empezá a hablarle de Dios. Con ese compañero de estudio, de universidad, de secundario, que te empieza a hablar de cómo se van a preparar para el examen y de lo que le está costando y de repente te piensa a contar sus problemas personales, sé sabio, no te vayas sin decirle nada, hablale de Jesús, invítalo a la reunión. Invítalo a tener una reflexión y un encuentro con Dios. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo cuando prediquemos el Evangelio en nuestra comunidad. En tercer lugar, necesitamos predicar el Evangelio a personas de otra cultura. Les habló de Jerusalén, nuestra casa, les habló de Judea, nuestra provincia, nuestra ciudad, y les habló de Samaria. Samaria era como otro país, otra cultura, se vestían diferente, comían diferente. Es más, entre judío y samaritano se tenían como entreojo en aquel tiempo. Y viste lo que pasa cuando vos ves una persona de otra cultura, lo mirás como diciendo, qué raro cómo se viste, qué raro lo que come, qué raro cómo habla, te parece extraño, pero no, es de otra cultura. Y el Evangelio es para ellos, es para todos. Bueno, hace 40 años acá en Mendoza éramos todos mendocinos, veíamos el mismo canal de aire porque no había otro, veíamos la misma película y cantamos las mismas canciones, hablábamos el mismo idioma, pero hoy en día la ciudad está fragmentada, las ciudades en el mundo están fragmentadas. ¿Por qué? Porque están compuestas de subculturas, extranjeros, aún de mendocinos que no son extranjeros, pero optan, no sé, por una cultura del rock, otros por vestirse de todo de negro, por hablar de una manera o de otra, y empezamos a ver que hay gente que vive de una manera diferente. ¿Sabes qué? El Evangelio es para ello. No tenemos que verlo como algo raro, ellos quizás también nos ven como algo raro a nosotros. Pero nosotros que somos hijos de Dios debemos saber que son otra cultura y debemos tener carga de ver cómo podemos ganar a esas personas que comen diferente, que se visten diferente, que hablan diferente, que piensan diferente, pero el Evangelio es para ellos. Por eso Pablo nos dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Para los judíos, el resto del mundo eran otras personas y le decían las naciones o los gentiles, los veían como extraños. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo, el Evangelio es tanto para los judíos como para los que no son judíos, los que son de otra cultura. Y necesitamos poner carga en nuestro corazón, gente que Dios está llamando. En Mendoza tenemos el norte, que es la Valle, donde hay aborígenes y necesitan escuchar el Evangelio. No hace falta tomarse un avión para encontrar gente de otra cultura. Muy cerca tenemos gente que vive en una subcultura y tenemos que llevarle el Evangelio a ellos. En 1 Corintios 9:22, Pablo nos dice, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia. Sí, bueno, si ves un grupo de payasos, vestite de payaso también. Eso está diciendo Pablo. Sentite como uno de ellos. ¿Para qué? Para encontrar algo en común y llevarlos después a Cristo. Y por último, ya vimos 3 áreas donde tenemos la tarea de ser testigo: en nuestra propia casa, nuestra propia ciudad, entorno laboral, estudiantil, donde nos movemos. Luego en otras culturas, con gente que habla y piensa y se viste diferente. Y ahora hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué significa eso? Lo más lejos posible, donde haya gente en el planeta, hasta ahí necesitamos llevar el Evangelio. Dice la palabra en Romanos 10, 13 al 15.
¿cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¡Wow! ¿Le has mirado los pies a un evangelista, a un hombre, una mujer de Dios que recorre el mundo llevando el evangelio? La Biblia dice que sus pies son hermosos porque van por todos los rincones del planeta llevando la palabra de Dios. Hay manera de hacer misiones. Una es orando que Dios envíe gente o que me envíe a mí. Otra es ofrendando para la obra misionera. Y otra es yendo, uno mismo diciendo, bueno, me pongo en las manos de Dios, busco que Él me guíe a qué cultura voy a predicarle, me preparo para ese tipo de persona y voy. Gente que arriesga su vida, deja su comodidad, todo por llevar la buena noticia hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué? Se dicen muchas cosas en estos tiempos que indican que estamos en el tiempo final. Y las cosas que se dicen no son bíblicas, como Bill Gates dice que a todos le va a poner un chip, entonces la gente dice, no, ya cuando eso ocurra es el fin del mundo. ¿Sabés que la Biblia no dice eso? Que cuando le pongan un chip a todas las personas es el fin del mundo. La Biblia dice qué es lo que va a marcar el fin del mundo. Lo leemos, dice en Mateo 24, el verso 13 y el 14, dice, ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Pregunta a los discípulos a Jesús. Y Jesús responde, se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán. Y entonces vendrá el fin. Es hora de que terminemos la obra de Dios. Quiero decirte que hay muchas etnias y muchos lugares en el mundo que nunca han oído el Evangelio, no tienen la Biblia en su idioma, no tienen cómo conocer a Dios. Y hasta que eso no se realice, que pongan los chips que quieran, el fin del mundo no llega. El fin del mundo llega cuando el Evangelio se predique a todas las naciones y en todos los rincones del planeta. Así que vos y yo tenemos un desafío grande, llevar el Evangelio y hacer todo lo posible porque su palabra corra y fluya. Lamentablemente tenemos que decir que hay un fenómeno que vivimos los cristianos. ¿Cuál es el fenómeno que vivimos los cristianos? Que hacemos montones de cosas y para Dios, para la iglesia, menos predicar el Evangelio. Nos involucramos, como dije, en cosas lindas como tocar la guitarra, llevar mercadería, limpiar una plaza. Claro que está bien hacer todo eso, pero no te confundas. La misión más importante que tenemos es de hablar de Jesús a alguien que no lo conoce. Y el fenómeno es que no lo estamos haciendo. Dios nos ayude. Por eso esta serie de mensajes, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Porque el objetivo de ser lleno del Espíritu Santo es que seamos testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hacemos muchas cosas, pero no hablamos de Jesús. Dios quiere invertir este fenómeno, que hablemos mucho de Jesús y no importa si no alcanzamos a hacer tantas cosas. Quizás sentís un poco cohibido, un poco como que tenés miedo de este desafío, pero hay poder en los testigos de Dios. En los testigos de Jesucristo hay poder. En 2 de Timoteo 1, 7 y 8, Pablo le dice, el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio, de manera que no te avergüences de hablar de Él a otros de nuestro Señor Jesús. Si sos lleno del Espíritu Santo, vas a ser un testigo, y un testigo lleno de poder,
No va a haber nada ni nadie que te detenga. Vas a hablar de Jesús porque tienes una investidura de poder y de gracia para poder lograrlo. Pablo decía en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos obliga. Él miraba la cruz y veía tanto sufrimiento que Él hizo por él. Dice, ese amor me obliga a hablar, no puedo quedarme sin hablar. Si has experimentado la cruz de Cristo en tu corazón, si la cruz de Cristo te ha salvado, no podés no hablar. Tenés que hablar porque sabés que Él hizo un gran sacrificio por tu vida y no te podés callar. Otros lo necesitan y vos sos la boca, los labios de Jesús. Finalmente en Juan 20, 21 y 22, porque este fenómeno es que nos hemos apagado. Nos hemos apagado como cuando estás haciendo un asado en el suelo y viene tu sobrino y le mete una patada a la pelota y le pegó al fuego y saltaron las brasas por todos lados. ¿Qué pasa con esas brasas? Se empiezan a apagar porque estando juntas estaban encendidas. Y yo no sé qué te ha pegado de esta vida, de este mundo, que te ha enfriado y que te ha apagado esa pasión por hablar de Jesús a la gente que te rodea, en tu casa, en tu comunidad, de otra cultura y hasta los confines de la tierra. ¿Qué te ha apagado? Pero si eso ha ocurrido, la Biblia tiene buenas noticias. Necesitas que te soplen. Viste que cuando el fuego se apaga, ¿qué hacemos? Empezamos a soplar y el aire lo vuelve a encender. Bueno, Dios quiere soplar su Espíritu Santo en tu vida y en mi vida para que volvamos a encender la pasión por Dios y por hablar y ser un testigo de Jesús. Dice Juan 20, 21, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¡Wow! Qué manera linda de terminar este mensaje, ¿verdad? Si te sentís apagado, si hace tiempo que no hablas de Jesús, si no estás discipulando a nadie, estás en problema. Pero bueno, hoy Dios va a soplar de su Espíritu Santo en tu vida y en la mía para que nos encendamos y nos llenemos de pasión por Dios y por ser un testigo. Vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias. Te doy gracias por estas 7 semanas donde vez tras vez nos dice, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? A estas alturas, tú has llenado nuestras vidas del Espíritu Santo y has hecho arder nuestro corazón y has puesto una nueva pasión por los que no han creído en Jesús, por los que están perdidos, por los que caminan por la ciudad sin rumbo alguno y si mueren van a la eterna condenación. Pero ahora nos urge, Señor, salir de este lugar y comenzar a hablarle a cuántas personas nos rodeen del amor de Dios, de lo que tú has hecho en nuestra vida, porque eso es lo que tiene que contar un testigo, solo lo que Dios hizo en tu vida. Te cambió tu vana manera de vivir, te transformó de un deprimido a alguien libre, de uno que está atado a alguien que ahora es liberado. Señor, danos unción, poder del Espíritu Santo. Sopla en cada vida, sopla en cada corazón y enciende la llama del Espíritu Santo para ser un testigo poderoso del Evangelio de Jesús en nuestras vidas. Dios, gracias. Gracias por llenarnos del Espíritu Santo, por marcar una diferencia entre un antes y un después. Desde ahora en adelante seremos herramientas, seremos vehículos, medios, donde tú nos vas a usar para que otros sean alcanzados con el poder del Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente. Mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo.